Creen en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús. Levanta tus manos, Señor, y proclamamos la sangre que fue derramada en la cruz sobre este lugar. Hoy proclamamos la sangre preciosa sobre cada vida, sobre cada persona, sobre esta iglesia y sobre esta reunión, Señor. Proclamamos la sangre de Jesús en contra de todo lo que se levante, de todo lo que venga contra esta iglesia, Señor, contra este pueblo, contra esta reunión, en el nombre de Jesús. Establece tu reino en este lugar, Señor. Por la sangre del pacto eterno tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Por la sangre preciosa nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por la sangre preciosa, Señor, hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados, hemos sido libertados del poder del pecado y hemos sido justificados delante de ti. Por medio de la sangre tenemos victoria en este día. Diga conmigo: por medio de la sangre yo tengo victoria en este día. Dígale una vez más, bien fuerte: por medio de la sangre yo tengo victoria en este día. Si lo crees, apláudele a mi Señor, por favor. Sacrificio que me rescató, si su sangre mi victoria es. Sacrificio que me rescató, si su sangre mi victoria es. Oh, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, que a mí me redimió. Cántalo, iglesia. Oh, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, que a mí me redimió. Pero su amor fue tan grande. Levanta tus manos, iglesia, vamos. Que clavado en una cruz derramó toda su sangre, derramó toda su sangre y compró mi sanidad. Pero su amor fue tan grande, que clavado en una cruz derramó toda su sangre y compró mi sanidad. Oh, preciosa y poderosa sangre santa de Jesús, solo una gota de ella puede darme la salud. Oh, preciosa y poderosa
es la sangre de Jesús, solo una gota de ella puede darme la salud. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Denle un fuerte aplauso a la sangre preciosa de Cristo en esta mañana. Vamos, más fuerte ese aplauso. Aleluya, Señor. Tu sangre preciosa, Señor, en esta mañana sobre este lugar, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Te damos gracias. ¿Por qué no levantas tus manos unos momentos más y le das gracias a Jesús por su sangre? Vamos, dale gracias a Jesús. Dile gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Aleluya. Le damos a ti la gloria y la honra. Sean todos bienvenidos en esta mañana a Maranata. Qué bueno que están aquí. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dice la Biblia: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Gloria al Señor. Así que diga: porque Dios es bueno. Dígalo más fuerte: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si usted se da cuenta, una de las cosas que yo trato hacer con ustedes es acostumbrarlos a proclamar la verdad. A veces a la gente le da pena y se quedan callados y como que sí, como que no, y yo los presiono porque es fundamental en el área de nuestra victoria como cristianos el que usted realmente crea en el poder de la proclamación. Cuando yo digo lo que la palabra dice, cuando yo uso mi boca como Dios la usó en el Génesis, la Biblia dice: y dijo Dios. Así mismo hoy nosotros también. Estaba leyendo un comentario hace un ratito que dice: primero la palabra fue dicha y luego fue escrita, pero fue escrita para que hoy pudiera ser dicha una vez más. Den un aplauso a mi Jesús. Así que diga conmigo bien fuerte: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sean todos bienvenidos, tome su lugar. Gracias a Dios que nos concede el privilegio de estar un día más en su casa, con el pueblo de Dios, en la casa de Dios y en la presencia de Dios. Cantando y hablando acerca del poder de la sangre, porque creo que es uno de esos temas, es una de esas verdades que tenemos que estar enfatizando, tenemos que estar refrescando continuamente. La realidad es que la redención entera descansa
en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay algo que tú tienes que conocer y hay algo en lo que tú tienes que creer, y si hay algo en lo que tú tienes que poner tu confianza y tu esperanza, es precisamente en el poder de esa sangre. Por eso hoy yo quiero hablarte de la sangre. Creo que estamos en un tiempo donde es importante que el pueblo de Dios tenga esta conciencia fresca, acerca del poder de la sangre, porque esto es algo que tenemos que tener presente cada día de nuestra vida. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración en esta hora y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Queremos que Él esté presente, queremos que Él esté aquí con nosotros, queremos que Él nos ayude, que Él impregne esta atmósfera con su presencia, que Él impregne esta atmósfera con su poder, que la palabra de Dios hoy corra y sea glorificada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Voy a poner fundamento, porque sé que aunque hay personas que probablemente hayan escuchado ya o hayan estudiado ya el tema de la sangre de Cristo en la Biblia, también hay muchas otras personas que no lo han escuchado y que probablemente sea la primera vez que oyen acerca del poder de la sangre de nuestro Señor Jesús. Cuando usted comienza a leer la Biblia, cuando usted comienza a desarrollar el hábito de leer las Escrituras, una de esas cosas que usted va descubriendo a lo largo de su lectura es que la sangre tiene un significado muy especial, muy especial. Nosotros encontramos el tema de la sangre desde Génesis y hasta Apocalipsis. Es un tema central. La sangre es como una línea carmesí que corre a lo largo de toda la historia, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Y cuando leemos la Biblia vamos descubriendo realmente el peso y la importancia que tiene la sangre en la revelación bíblica. Para mí, como pastor, como predicador, es de vital importancia el poder enseñarle, el poder instruirle acerca del valor de la sangre y de la importancia de la sangre delante de Dios. Porque yo creo que uno de los aspectos que le da poder a la sangre es entender el valor que la sangre tiene delante de Dios. Porque una cosa es el valor que yo le doy a la sangre, o la comprensión que yo tengo acerca de la sangre, pero una dimensión más alta, una comprensión más alta de la sangre me ayuda a ver que Dios mismo, Dios el Padre, le da un alto aprecio a la sangre preciosa. Dios valora, Dios aprecia la sangre. Dios es fiel al pacto que Él ha hecho por medio de la sangre de su Hijo. Por eso es importantísimo que usted entienda el valor de la sangre delante de Dios en primer lugar. Antes que el valor de la sangre para nosotros, el valor de la sangre delante de Dios, para que entonces así podamos recibir y entender sus múltiples beneficios en nuestras vidas. Cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que la primera aparición de la sangre en las Escrituras viene por medio de la ofrenda de Abel. Aunque claro, se dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vistió con pieles de ovejas y ahí se realizó el primer sacrificio de un animal en la historia. Por lo tanto, la primera vez que se derramó sangre. Pero creo que Génesis capítulo 4 versos 4 al 5, que es el siguiente evento relacionado con la sangre y con el sacrificio, nos da una comprensión un poquito más clara, y me gustaría usar ese texto, Génesis 4 al 5. La Biblia dice que Abel y Caín, hijos de Adán y Eva, trataron o se presentaron delante de Dios con una ofrenda. Parece que Adán en alguna forma les aconsejó que se relacionaran con Dios, que se acercaran a Dios. Es muy probable que el mismo Adán les haya instruido o les haya enseñado acerca de la necesidad de la sangre en este ejercicio de acercarse a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que Caín trajo del fruto de la tierra, porque eso era lo que hacía Caín, era como un agricultor. Y entonces dice el verso 4 de Génesis 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Abel era pastor de ovejas y trajo de sus primogénitos, dice, de lo más gordo de ellas. Parece que Abel escogió la mejor oveja que tenía, la más gordita, para presentarla
como una ofrenda delante de Dios. Entiéndase que cuando se presenta un animal, un cordero, esto en el antiguo, o esto en la antigüedad, no necesariamente en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto no estaba vigente aquí todavía. En la antigüedad se presentaba el cordero y se sacrificaba delante de Dios, se derramaba la sangre de ese animal. Y ahora va a entender usted por qué se hacía eso. Dice la Biblia: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado, vea, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Este es el primer acercamiento a Dios después del Edén que se registra en las Escrituras, después de que el hombre incurrió en la desobediencia. Este es el primer intento de adoración, el primer intento de comunión por parte del hombre ante Dios, y tiene muchísimas cosas que enseñarnos. Lo primero que yo veo es que la intención en ambos es la misma. La intención de Abel, la intención de Caín es exactamente la misma: acercarse a Dios, tener comunión con Dios. En este primer acto de comunión, tanto Caín como Abel buscaban adorar a Dios, buscaban acercarse a Dios. La ofrenda de Caín no era mala en esencia, escuche bien, tenía una buena intención. El problema resulta de que había un elemento vital que estaba ausente de su ofrenda, y ese elemento era la sangre. Amén. La sangre. En cambio, Abel se presentó con un cordero. Ese cordero fue sacrificado en un altar y la sangre fue derramada. Esa sangre fue lo que causó que Dios mirara con agrado a Abel, ya que lo cubrió mediáticamente delante de Dios. Este evento específicamente nos da la pauta, nos ayuda a entender en qué términos a partir de ese momento, y escuche, aún hasta el día de hoy, Dios se va a relacionar con los hombres. Dios se va a relacionar con los seres humanos. Este evento da la pauta para mostrarnos a nosotros, aún hasta el día de hoy, cómo Dios se va a relacionar con el hombre, cómo Dios se va a relacionar con la humanidad. Escuche, fue la sangre de ese animalito, un animalito completamente inocente, que causó que Dios mirara con agrado a Abel, ya que, repito, lo cubrió mediáticamente delante de Dios. Ahorita le voy a explicar eso. Entonces es importante que entendamos que en el primer intento del hombre por relacionarse con Dios después del Edén, Dios establecería cuál sería la forma en que nosotros nos relacionaríamos con Él correctamente. Dios rechazó la ofrenda de Caín por la ausencia de un sacrificio. ¿Ok? Diga, la ausencia de un sacrificio. Y la ausencia, evidentemente, si no había sacrificio, no había tampoco derramamiento de sangre, enseñándonos, escuche bien, y esto es algo que usted tiene que grabarse en su corazón: después de la caída no habría posibilidad de relacionarnos con Dios independientemente de la sangre. Esta es la enseñanza fundamental de esta historia. No hay manera de que el hombre se pueda relacionar con Dios independientemente de la sangre. Así que, por un lado, vemos que la ofrenda de Abel agradó a Dios porque tenía algunos elementos que anunciaban la redención por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Todo esto es de alguna forma un anuncio, un anticipo, una visión, una imagen acerca de lo que vendría mucho después, lo que sería perfecto. Se establecerían los términos aquí. El hombre, para acercarse a Dios, tendría que relacionarse por medio de la sangre de un sustituto inocente que lo representara delante de la majestad. Porque recuerde, después de la caída, el hombre heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, y hasta el día de hoy, esta naturaleza pecaminosa está presente en todos los seres humanos que nacen en esta tierra. Todos, absolutamente, con excepción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, había algunos elementos que son claves y que nos ayudan a entender un poquito mejor el sacrificio
que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. El primero de ellos, un cordero. Un cordero. ¿Qué lugar ocupa el cordero en este acercamiento a Dios? Bueno, el cordero funge como un sustituto. Es mi representante ante Dios. Un animalito inocente que ocupa el lugar del que lo ofrece en sacrificio. ¿Usted se acuerda cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y entonces aparece Jesús durante su ministerio y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia tradicional, a la que probablemente muchos aquí asistimos durante muchos años, y yo escuchaba esa frase: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo realmente nunca había entendido por qué a Jesús se le llamaba el Cordero de Dios. Yo decía, bueno, y cantábamos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ay, gloria a Dios. Ten piedad de nosotros. Ay, ahora sí. Ay, ahora sí me apantallaron con su... Un cordero. El animalito, el cordero, funge como un sustituto, un animal inocente que toma o que ocupa el lugar del que le ofrecen sacrificio. El segundo elemento presente es el sacrificio del animal, que implica la muerte del cordero. Implica la muerte del cordero. ¿Qué representa la muerte? Escuche, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por Cristo Jesús. Cuando Dios advirtió a Adán y a Eva en el huerto que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, les dijo: no coman de este árbol, porque el día que ustedes coman de él, ciertamente morirán. Ahora usted no ve que ellos murieron biológicamente o físicamente. La muerte espiritual vino primero. La muerte en el original significa separación. La separación con Dios fue la primera muerte que ocurrió, y eventualmente la muerte física, porque los seres humanos comenzaron a morir como consecuencia de que el pecado entró en el mundo. Así que aquí vemos que el sacrificio, que es la muerte, en este caso la muerte del animal, ¿ok?, que representa la paga del pecado ante Dios de parte del que lo ofrece. Como si yo me ofrezco en sacrificio, tengo que morir, y Dios en su misericordia no quiere que yo muera, entonces me permite a mí presentar a alguien que me represente. En este caso, un cordero inocente, un cordero sin mancha, que ocupa mi lugar, escuche, mi lugar en el altar del sacrificio. Ahí es donde entra el elemento de la muerte. Ahora el tercer elemento es el de la sangre derramada. Diga conmigo: la sangre derramada. La sangre derramada hace expiación. ¿Qué significa esto? Que la sangre derramada, escuche bien, cubre las transgresiones. Ay, Dios, este está muy grande, lo vamos a acostar aquí. Cubre las transgresiones del ofensor y le concede el perdón y el poder relacionarse con Dios. Como el hombre no se puede presentar sin la sangre por causa del pecado, entonces Dios le permite presentar un representante que es sacrificado y que su sangre se derrama. Y entonces esa sangre, repito, cubre las transgresiones del ofensor y le concede el perdón. Así que cuando Dios se relaciona con el ofensor, que está aquí abajo de la sangre, lo que Dios ve, escuche, no es la imperfección del ofensor, sino la sangre inocente que lo cubre, y por eso se puede relacionar con él. Estos son los elementos fundamentales de la salvación. Es más, lo que yo le acabo de decir es prácticamente el núcleo de la salvación.
el núcleo de la redención. Toda la redención descansa precisamente en este proceso. Descansa precisamente en estos elementos fundamentales que, por cierto, eran los elementos que contenía la ofrenda de Abel, los cuales fueron la pauta que Dios marcaría para relacionarse con nosotros en los siglos siguientes. Estos elementos anunciaban el plan de redención final de Dios para salvar a la humanidad. Anunciaban la futura aparición de Jesús como, número uno, el Cordero, que es el sustituto a quien Dios ofrece para ocupar tu lugar, para representarte a ti. ¿En dónde? En el lugar del sacrificio. El segundo elemento que es representado también para con Jesús es el sacrificio mismo, la muerte. Cristo murió en una cruz. La muerte de Cristo en la cruz, al igual que en la antigüedad representaba la paga del pecado delante de Dios. Y número 3, la sangre derramada que hace expiación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesucristo derramó su propia sangre porque Él fue el Cordero de Dios, sustituto, ofrecido por Dios en lugar tuyo y mío. Que ahora, cuando nosotros creemos en esto, recibimos el regalo del perdón y de la salvación de manera gratuita. No porque sea gratis, y yo esto siempre lo enfatizo. Lo que a ti no te cuesta, a nuestro Señor Jesucristo le costó absolutamente todo. Entonces, estos elementos anunciaban la aparición futura de Jesús como el sacrificio perfecto para reconciliar al hombre con Dios de una manera definitiva. Vemos a lo largo de toda la escritura, de la historia bíblica, la aparición recurrente de la sangre en la vida de los que se relacionaban con Dios. Por ejemplo, después de Abel, vamos a Noé, quien al comenzar una nueva etapa después del diluvio presenta una ofrenda a Dios en Génesis capítulo 8 verso 20. Dice la Biblia, ya habían salido Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos del arca después del diluvio. Ya el agua se había secado sobre la faz de la tierra, y entonces ellos ya descendieron junto con los animales. Y lo primero que hizo Noé es, edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Aquí nuevamente observamos ¿qué cosas? El animal, que es el sustituto, el sacrificio que representa la muerte, y la sangre que hace la expiación. Esto es importante porque en este nuevo comienzo tenía que quedar claro que la sangre seguiría siendo el elemento vital en toda relación de Dios con el hombre. Después de esto encontramos a Abraham, quien fue llamado a ser el padre de una nación, llamado por Dios a una relación personal con él, pues evidentemente no podía tampoco relacionarse con Dios sin la mediación de la sangre. Y en Génesis capítulo 12 versos 7 al 8 dice la Biblia: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Inmediatamente después de salir Abraham de Aram y al llegar a Canaán, la tierra que Dios le había de entregar, edificó un altar e invocó el nombre de Jehová, lo cual se sobreentiende porque el altar se construía precisamente para presentar un sacrificio. La razón de ser del altar en la antigüedad era poder presentar un sacrificio. Abraham tuvo que haber sacrificado un animal y tuvo que haber derramado la sangre de ese animal en el altar para que entonces él pudiera lograr éxito en ese acercamiento con Dios. Por eso la relación de Dios con Abraham siempre estuvo marcada por el derramamiento de la sangre, porque los pactos de Dios siempre se basan en la sangre. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Sí, gracias, gloria a Dios. Entonces, cuando Dios establece el sacerdocio levítico y entonces aparece el antiguo pacto o el primer pacto, ese mismo pacto nuevamente era ratificado y era sellado con el derramamiento de la sangre. Es más, todo el sistema del antiguo pacto estaba fundado en el sacrificio de animales, que era continuo, era constante, y la sangre estaba por todos lados. Yo me he imaginado esto muchas veces. No sé si a usted le ha pasado que cuando yo paso por los libros de Éxodo, Levítico, principalmente Levítico,
que para algunas personas son muy, muy aburridos, sin embargo tienen muchas cosas importantes que decir. Yo me imagino aquel altar que se edificaba junto al tabernáculo en el desierto, y en ese altar se sacrificaban animales continuamente. Eso significa que la sangre se derramaba continuamente, y la sangre evidentemente se quedaba en el altar. Usted sabe que la sangre mancha, la sangre se queda en la ropa, la sangre mancha una pared, la sangre mancha un piso. O sea, la sangre mancha muy fácilmente. Bueno, yo me imagino al mirar el altar en el tabernáculo, la escena era un poco grotesca, porque vemos un altar con unas escaleras y toda esa área está manchada de sangre, mucha sangre. La sangre está presente por todos lados. La sangre hace aparición en todos lados y está impregnada en todos lados y está presente en todos lados. El altar está completamente manchado con la sangre. Las escaleras están completamente manchadas con la sangre. Los sacerdotes que ofrecen los sacrificios están también manchados con la sangre. Así que la sangre está en alguna manera marcando la conciencia de las personas que se están relacionando con el Señor mediante ese elemento. Ellos están viendo la sangre en todo tiempo. Así que para los judíos el elemento de la sangre era un elemento sumamente vital e importante en su relación con Dios, que estuvo presente y que inclusive hasta el día de hoy ellos todavía tienen la intención de reconstruir el templo en el monte de Jerusalén para reactivar otra vez, ¿qué cosa? Los sacrificios. Los judíos ortodoxos que no creen que Jesús es el Mesías todavía quieren edificar un nuevo templo para regresar nuevamente a ese ritual de los sacrificios y del derramamiento de la sangre, porque ellos saben perfectamente, aún en su ignorancia de que Jesucristo, el Cordero de Dios, ya vino, el Mesías ya vino. Ellos saben perfectamente que si se quieren relacionar debidamente con Dios, el elemento de la sangre tiene que estar vigente y tiene que estar presente. Ellos entienden perfectamente eso. A diferencia muchas veces de la iglesia del Señor Jesucristo, que parece que pierde de vista que no puede relacionarse con Dios independientemente de la sangre. Quiero que leamos, por favor, la carta a los Efesios. Acompáñeme a la carta a los Efesios. Capítulo 1, verso 3. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, del verso 3 al verso 7 es uno de esos pasajes que le recomiendo los memorice, porque tienen que estar presentes en su vida de oración, porque son verdades que usted tiene que tener a su disposición, tiene que tener listas, preparadas en su corazón. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre. Pablo está orando por la iglesia en Éfeso y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos saben que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Ya Dios nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. Y entonces dice el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, quiero decirle esto: es imposible sin la mediación de la sangre. A veces nosotros leemos esa frase: Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y creemos que es algo que nosotros logramos por nuestras fuerzas, que es algo que nosotros logramos por nuestro esfuerzo personal, o que nosotros logramos porque somos buenas personas y porque somos buenos ciudadanos y porque somos excelentes cristianos. No, ser santos y sin mancha delante de Él no es posible independientemente del derramamiento de la sangre preciosa, como en la antigüedad. El pecador que se presentaba delante de Dios requería necesariamente la expiación, que no es otra cosa que la sangre inocente que lo cubre delante de Dios.
para que entonces Dios se pueda, Dios que es santo, Dios que es puro, Dios que es perfecto, Dios que no tiene mancha, Dios que no tiene tacha, Dios que no tiene mentira, Dios que habita en la luz inaccesible, Dios que es gloria y que sus ojos no pueden contemplar la maldad. Entonces ve ahora a la persona a la luz de la sangre de la expiación. En el antiguo pacto y en la antigüedad era la sangre de un animal inocente. Pero en el nuevo pacto, en el que estamos usted y yo ahora, es la sangre perfecta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si la sangre inocente de un animal en la antigüedad era suficiente para que Dios pudiera tener una relación con el pecador, ¿cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo ahora nos da acceso a una relación de intimidad, de libertad? ¿Sabe qué es lo que significa la palabra redención? Significa ser libertado mediante el pago de un precio. La redención es precisamente el objetivo del sacrificio, de la muerte y del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. Sigamos leyendo. Dice, verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Vea, aceptos. Usted y yo no podemos ser aceptos delante de Dios sin la mediación de la sangre. ¿Por qué? Por la naturaleza pecadora. ¿Por qué? Por nuestras decisiones incorrectas. ¿Por qué? Por nuestra rebeldía. ¿Por qué? Porque caminamos en nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque estamos manchados por el pecado, por la inmoralidad y por todas las cosas que han corrompido la naturaleza humana a lo largo de los siglos. La única manera en la cual usted y yo podemos ser aceptos es en el amado. Es decir, si hay alguien que nos representa delante de Dios y que nos puede ayudar a relacionarnos con este Dios santo en nuestra imperfección, es la sangre de Cristo la que nos presenta perfectos, santos y sin mancha delante de Dios. No podría ser de otra manera, no podría ser de otra forma, por cuanto usted y yo, hasta el día de nuestra muerte o que Jesucristo venga, vamos a seguir cargando con este cuerpo corrupto. Así que yo necesito que alguien que me ayude a poder presentarme delante de Dios. Y dice la palabra de Dios, verso 7, escuche esto: en quien tenemos, ¿qué? Redención. ¿Por qué medio? ¿Por qué medio, iglesia? Dígalo bien fuerte. ¿Por qué medio? Por su sangre. Esa palabra redención es muy importante, porque es precisamente a lo que tenemos acceso todos aquellos que hemos creído y aquellos que crean en el nombre del Señor Jesús. Muchas personas ignoran que se requiere fe en el Cordero, en el sacrificio y en la sangre para obtener la redención. Muchas veces los cristianos fallamos aquí y desgraciadamente fallamos, ¿cómo decirlo?, crasamente en presentar, en decir que alguien se puede relacionar con Dios así nomás. Y cuando a veces nos nace compartir nuestra fe, le decimos a la gente: acércate a Dios. Pero eso nunca ha sido posible sin la sangre. Escúchame, ¿cómo alguien, incluyéndote a ti y a mí, se va a poder presentar delante de un Dios perfecto en su imperfección sin la mediación del Cordero, del sacrificio y de la sangre? Así que cuando nosotros realmente queremos que la gente se pueda acercar a Dios, no podemos simplemente decirles: busca a Dios, acércate a Dios, ora a Dios. Es imposible. Por eso Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Hoy todavía la gente que se quiere acercar a Dios en su naturaleza pecaminosa, le pasa lo que a Caín. Dios no nos puede mirar con agrado, y no porque Dios sea mala onda, no, es que no hay compatibilidad entre la perfección de Dios
y la imperfección del hombre, a menos que haya algo en el medio, aleluya, que ayude a ambos a reconciliar sus diferencias. Yo no sé si alguien aquí está oyendo lo que acabo de decir, aleluya. A menos que haya alguien en el medio que nos ayude a reconciliar nuestras diferencias. Acércate a Dios, Dios te va a ayudar. Ora a Dios, por favor. Ni siquiera tú te podías acercar a Dios hasta que no apareció el Evangelio y te dijo que por medio de la fe en el Señor Jesucristo tú podías recibir perdón de pecados, tú podías recibir salvación. Jesucristo lo dijo de esta manera: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y ninguno puede venir al Padre si no es a través de mí. Hoy nos ponemos de acuerdo con el pensamiento progresista y universalista de nuestro tiempo y decimos: todos los caminos llevan a Dios. ¡Qué mentira del mismo infierno! Solo un camino lleva a Dios, y ese camino es el Cordero, el sacrificio y la sangre. Dale un fuerte aplauso a mi Dios, aleluya. Vea, en quien tenemos redención. Por eso es tan importante lo que usted y yo recibimos cuando creemos en el Señor Jesucristo. No solamente es el perdón de nuestros pecados, es la redención. ¿Qué significa la redención? Que usted y yo éramos esclavos del pecado, que usted y yo éramos esclavos del mundo, esclavos de la maldad, y que ahora mediante el pago de un precio hemos sido rescatados. En la antigüedad la redención era para propiedades. Inclusive hay leyes en el antiguo pacto que hablaban acerca de que la gente podía redimir propiedades. Pero también se habla de la redención de personas, porque en la época antigua, cuando existía la esclavitud, a un esclavo, por ejemplo, se le podía redimir. ¿Qué significa eso? Pues que alguien simplemente pagaba lo que costaba ese esclavo. Es decir, el dueño tasaba al esclavo. Yo sé que esto es un poco impopular en nuestro tiempo, pero esto existió y así fue así. Y ahí está. Y entonces el dueño del esclavo lo tasaba y era llevado a vender. Bueno, había gente que se dedicaba a la venta de esclavos. Entonces cuando una persona llegaba y veía al esclavo y decía: bueno, este esclavo yo lo voy a comprar. Imagínese. Entonces, ok, se pagaba el precio, se firmaba un documento que era ¿cómo se llama? El comprobante de compra. Y entonces ya la persona se llevaba al esclavo y se lo llevaba a trabajar. Ahora el esclavo era de su posesión, y era su criado, y era su ayudante, y era su cocinero, y era prácticamente todo. Los esclavos realizaban todo tipo de tareas. Pero podía darse el caso de que una de estas personas que iba y compraba un esclavo no lo compraba para sí, sino lo compraba para dejarlo en libertad, y le entregaba la carta de propiedad al esclavo. Y ahora el esclavo se convertía en una persona completamente libre. ¿Ok? Ya no era más un esclavo. ¿Por qué? Porque había sido redimido. La redención nunca es gratis, porque el esclavo nunca se daba gratis. Siempre se pagaba un precio por él. De la misma manera nosotros no podíamos, Dios no nos podía simplemente rescatar porque sí. Había que pagar un precio. Había que pagarle. Mire, yo siempre me impacto con esta frase: el amor y la misericordia de Dios le pagaron un rescate a su justicia. Piénselo. El amor y la misericordia de Dios le pagaron un rescate a su justicia, que era la que no nos permitía reconciliarnos con Él, a menos de que el problema del pecado fuera resuelto, porque Dios no se va a hacer de la vista gorda con el pecado de la gente. Ese pecado tiene que ser juzgado. La diferencia es, y escúchame bien lo que voy a decir: será juzgado en tu propia vida al morir sin Cristo, o será juzgado en la persona de Jesucristo en la cruz cuando lo aceptes como tu sustituto. El pecado será juzgado sí o sí. La diferencia es, ¿será juzgado en tu persona en el día del juicio, o será juzgado en la persona de Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario a favor tuyo, cuando tú crees en Él y lo aceptas como tu suficiente Salvador? Tú escoges. El pecado, repito, será juzgado. Así que el amor y la misericordia de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, le pagaron un rescate a su justicia, para que usted entonces pudiera ser librado de las consecuencias del pecado.
y ahora pudiera ser reconciliado con Dios, y pudiera usted ahora tener una relación personal con Dios, porque dice la Biblia: tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su gracia? Dele un fuerte aplauso a mi Señor. Ok. Vamos a la parte final de este mensaje. Espero que le esté bendiciendo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado por Dios a prepararle el camino al Mesías. Primero apareció Juan el Bautista, que comenzó a predicar el arrepentimiento, comenzó a preparar los corazones de la gente, comenzó a preparar los corazones del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la aparición del Mesías, para la aparición de Jesús. Juan vino a arar la tierra para que la semilla fuera sembrada en lugar fértil. Así que Juan cuenta, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan estaba bautizando en el río Jordán y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reveló, escuche, el propósito de Dios, el propósito de Jesús en una simple frase. Es el Evangelio en una cápsula. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú eres parte de ese mundo, y yo. Esa era su misión. Ese era el plan de Dios para él y para redimirnos a nosotros del poder del pecado. Como hemos aprendido, Jesús sería el Cordero, es decir, sería el sustituto. Para fin de salvarnos, Jesús tuvo que ofrecerse en lugar nuestro como un sustituto en la cruz. Y entonces Jesús sería sacrificado, porque sería el Cordero, sería sacrificado. ¿Y lo tercero qué es? ¿Lo tercero qué es? Hello. No voy a decir hasta que usted me lo diga. El derramamiento de la sangre. Porque si usted no se aprende eso, o usted fracasó como alumno, yo como maestro. Esto es algo que usted tiene que memorizar. Esto no es algo que a usted se le puede olvidar. Y yo no puedo permitir que a usted se le olvide y que no se le grabe hoy. El Cordero, que representa el sustituto, el sacrificio que representa la muerte, y el derramamiento de la sangre que hace expiación por el pecado. Recuerde que expiar es eso. Expiar es cubrir. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios que sería sacrificado y derramaría su sangre para proveer una salvación perfecta y poderosa para el pecador, y al mismo tiempo honrar la justicia de Dios que el hombre había manchado. Juan capítulo 19 versos 17 y 18 dice: y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron. Ahí está la muerte. Él era el Cordero, ya vimos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora está el sacrificio aquí. Dice, le crucificaron ahí. Ahí está la muerte. La muerte representativa, la muerte en tu lugar, la muerte que es la paga del pecado, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Juan 19, 33 al 34 dice: mas cuando llegaron a Jesús, ya cuando había pasado algo de tiempo, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le salió sangre y agua. Aquí está el cumplimiento del plan de Dios, el sacrificio perfecto para reconciliar la relación de Dios con el hombre. La sangre de Jesús se derramó totalmente a favor de nosotros ante Dios. Entienda esto, iglesia, y nunca lo olvide: no hay salvación ni reconciliación con Dios sin la mediación de la sangre. Y a lo largo de toda nuestra era, a lo cual la humanidad le llama después de Cristo, es la sangre, no de animales como en la antigüedad,
Porque ese pacto, por eso se llama el antiguo pacto. Ese pacto para todos aquellos que hemos creído en Jesús ya no está vigente. Ahora usted y yo entramos a un nuevo pacto. En el pacto anterior era la sangre de animales inocentes, pero en el nuevo pacto es la sangre del Hijo inocente de Dios la que fue derramada a favor de nosotros. La sangre de Jesús sigue siendo la sangre aún a pesar de todo. Por eso le decía al principio que corre un hilo carmesí desde Génesis hasta Apocalipsis, porque hoy en día la sangre sigue siendo el elemento indispensable para la redención, para la salvación y para la reconciliación de los hombres con Dios. Por eso es que en el cielo mismo la sangre tiene un lugar, es reconocida y es honrada. La Biblia dice, Apocalipsis capítulo 5 verso 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo de Jesús: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ahí está el sacrificio, y con tu sangre nos has redimido para Dios, oiga, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 1 versos 4 al 6 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, escuche, y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, por favor. Al que nos amó y nos lavó con su sangre. En Efesios leíamos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es el Cordero de Dios, mediante su sacrificio y el derramamiento de su sangre, quien nos provee ahora el camino por medio del cual usted y yo podemos tener una relación personal con Dios. Con razón la Biblia dice en el libro de los Hebreos, búscamelo porque no lo tengo apuntado aquí: tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Quiero decirle algo. Muchas personas, muchos cristianos, no logran desarrollar una relación profunda con Dios porque no están conscientes en su relación de la importancia que tiene el poder de la sangre. Entonces, cuando nosotros nos queremos acercar a Dios, nos queremos acercar así: Padre, aquí estoy, soy tu hijo que sirve en la iglesia, aquí estoy, Señor, vengo a orar, vengo a buscar tu rostro. Cuando usted hace eso, se parece a Caín. Repito, y lo dije al principio, no que Caín hiciera algo malo en sí, o sea, la motivación era correcta. Caín se quería relacionar con Dios, se quería acercar a Dios, pero había un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema, iglesia? No había sangre. Así que la Biblia dice que no miró con agrado a Caín. Dice a Caín primero y luego a su ofrenda. A Caín primero, porque no hay sangre. Así que él lo está viendo en su naturaleza caída, lo está viendo en la carne, lo está viendo en sus defectos, lo está viendo en su potencial como asesino, que en eso se convirtió después, y Dios lo sabía. Y así muchas veces nosotros venimos delante de Dios, queremos orar. Es que no me puedo orar, pastor, es que me cuesta trabajo orar, es que no puedo tener una relación profunda con Dios. ¿Y cómo estás orando? ¿Estás orando así o estás orando así? ¿Cuál es la diferencia? Señor, aquí estoy, aquí está tu borreguito, aquí vengo, Señor, tu hijito amado. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, me acerco a tu presencia. Hebreos 10:19, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo,
¿Sabe qué es el lugar santísimo? El lugar donde Dios mora, la misma presencia de Dios. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Cómo? No hay otra forma. Cuando Dios nos ve, que nos acercamos a Él así, escúchame bien lo que voy a decir. Dios no ve tu imperfección. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque la sangre que ha hecho expiación está sobre ti. Por eso es, y esto es algo fuerte pero es real, que por causa de la sangre de Cristo, que Dios honra esto. Mire, a veces nosotros no le damos tanta importancia. Si entendiéramos que Dios honra esto de una manera como no nos imaginamos, le daríamos más importancia. Le daríamos más importancia a la sangre en nuestra vida diaria. ¿Sabe qué es lo primero que hago cuando yo me despierto y comienzo a bajar las escaleras a mi estudio para orar? Señor, gracias por tu sangre preciosa. Porque yo sé, pero usted es el pastor, usted está más cerca de Dios. Esas son puras mentiras. ¿Quién le dijo eso? Yo no estoy más cerca de Dios que usted. Todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo estamos tan cerca de Dios como en el lugar santísimo. Y Dios está tan cerca de nosotros como que somos el templo del Espíritu Santo. No se puede estar más cerca ni más lejos de Dios que como un redimido. Alguien está aquí en esta hora, gloria al Señor. No se puede estar más lejos o más cerca de Dios que como un hijo reconciliado. Llámese pastor, apóstol, profeta. Algunos se acercan a Dios en oración, otros no. Algunos tienen una relación profunda con Dios, otros no. La diferencia la hace la experiencia de Dios. Para unos Dios es una realidad tangible, para otros Dios es una religión. La diferencia, ¿qué la hace? Su acercamiento a Él o su inexistencia de acercamiento. Señor, yo no vengo. Aquí llegó el pastor de Maranata, Señor. Aquí llegó el hombre de Dios. Por favor. En mi naturaleza humana, escuche bien lo que voy a decir ahora y ya quiero terminar porque ya tengo que terminar. En mi naturaleza humana soy tan imperfecto como usted. Somos seres imperfectos. Por eso necesitábamos un cordero. Por eso necesitábamos un sustituto. Por eso necesitábamos la expiación. Por eso necesitábamos la sangre de Jesucristo. Voy a decir algo. ¿Quiere desarrollar una relación profunda con Dios? La sangre preciosa de Jesús es la llave que le abre las puertas de la presencia. Entiendan esto los músicos, los de video, los diáconos, los de escuela dominical, que a veces los veo que entran sin sangre. Se quieren meter sin sangre. No se puede. No hay forma. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. ¿Cuántos necesitan un mediador? ¿Cuántos aquí necesitan un mediador? ¿Cuántos reconocen que necesitan el cordero, el sacrificio y la sangre? Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro un momento. ¿Tú reconoces realmente tu profunda necesidad de un Salvador en esta hora? Este mensaje te ha ayudado de alguna manera a entender la necesidad tan grande que tenemos todos los seres humanos de un Salvador. Pero hoy también reconocemos la importancia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Nos habían presentado a Cristo como un personaje legendario. Nos habían presentado a Cristo como un líder religioso. Nos habían presentado a Cristo como un pensador revolucionario. Nos habían presentado a Cristo como un ángel. Nos habían presentado a Cristo como un profeta. Pero Cristo es muchísimo más que todo eso. Cristo es el Cordero de Dios, que vino para que tú y yo, pecadores, alejados de Dios, pudiéramos ser reconciliados, pudiéramos ser nuevamente
vueltos a Dios en una relación genuina, en una relación de amor, en una relación de misericordia. La razón por la cual Dios te ama con un amor tan grande, la razón por la cual Dios te ama y te bendice, la razón por la cual Dios te privilegia, la razón por la cual Dios te da su favor, la razón por la cual Dios cumple sus promesas, la razón por la cual Dios escucha tus oraciones, la razón por la cual Dios atiende a tu necesidad, es esta, iglesia, escúchame, es esta, siempre será esta, la sangre de Jesucristo su Hijo, que nos limpia de todo pecado, la sangre que nos ha redimido para nuestro Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es esa sangre la que tiene que estar cada día de tu vida, en tu mente, en tu corazón y en tu boca. Gloria a Dios. No salgas a la calle sin proclamar la sangre de Jesús sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu vida. Proclama la sangre, recuerda la sangre, haz memoria de la sangre, invoca la sangre. Entra a la presencia de Dios por medio de la sangre y tu relación con Dios será muchísimo más poderosa y muchísimo más profunda como nunca lo has imaginado. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. ¿Entiende? Pastor, líder, oveja, quien sea, la sangre es lo que importa por encima de todas las demás cosas. De aquí está el fundamento de toda nuestra vida cristiana. De aquí parte. Si este no es el fundamento, todo lo que edifiquemos arriba no tiene soporte. Les amo muchísimo, que tengan un excelente domingo y una poderosa semana. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús los cubra de la cabeza hasta los pies. Bendiciones para todos.